¿Cuántos pueden decir amén? Creo que lo podemos hacer más fuerte. ¿Cuántos saben que la Trinidad está en este lugar? Que digan un fuerte amén. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Sí, gracias. Ya les iba a decir que no podía ver sus hermosos rostros. Voltéese a la persona que está al lado suyo y dígale: ahí donde está Dios te va a hablar. Mírale a los ojos y dígale: Dios te va a hablar. Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y ha dejado su palabra poderosa para guiar nuestras vidas y guiar nuestro caminar. Para mí, cada vez que me paro aquí delante de ustedes, es un privilegio poder hablarles acerca de los misterios y de la poderosa palabra del Señor. Y quisiera de una vez entrar a nuestro sermón en esta noche, y quiero hablarles bajo el título Expansión asegurada. Repita conmigo: expansión asegurada. Vamos a decirlo otra vez: expansión asegurada. Y quisiera empezar contándoles una historia de la vida real que estuve leyendo en un libro, y es la siguiente. La historia relata que un niño llamado Joshua, de 4 años, asistió a una iglesia en California, pero tuvo que mudarse con sus padres a Irlanda por misiones. Es decir, que sus primeros años de vida lo hizo en esta iglesia de California. Cuando este niño, Joshua, se muda, le llega una noticia a donde está viviendo con sus papás. La noticia es trágica y muy lamentable. Le informan que su maestra o la líder de la iglesia infantil estaba gravemente enferma a causa de un embarazo que tenía. Cuando el niño escucha esta noticia lamentable, quiso orar y ayunar. Niño de 4 años quiso ayunar y orar por su maestra. La autora del libro relata que los padres buscaron una grabadora. Esto fue hace muchos años, no había celulares como ahora tenemos. Buscó una grabadora y empezó a grabar la oración y lo que este niño tenía que decir. Dice la autora que el niño empezó agradeciéndole a la maestra y le dice: gracias, porque por ti fue que pude conocer al Espíritu Santo y pude ser lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que ahora ayuda a papá en las misiones, decía el niño. Luego de eso procedió con la oración y fue corta pero precisa. El niño dijo: le ordeno al coágulo sanguíneo que está en la cabeza de Chía que se vaya ahora. Oro por protección para ella y para su bebito. No morirá, sino que vivirá. Esa fue la oración de este niño de 4 años. La oración quedó grabada y registrada, por eso la autora la pudo escribir. Efectivamente, al pasar las semanas, Chía salió de intensivos, tuvo su embarazo saludable y empezó a criar a su bebé. Esta noticia llegó donde estaba Joshua, con su familia. El médico, escuche bien, porque para que un médico le dé razón a los milagros del Señor, eso no pasa. El médico declaró en su informe que lo que había pasado con Chía, que la habían ya declarado como muerte cerebral, había sido un milagro. Voy a repetir: la oración de este niño provocó algo sobrenatural. ¿Están conmigo?
La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12: de cierto os digo, que el que cree en mí y en las cosas que yo hago, va a hacer esas cosas y aún mayores. Este niño estaba poniendo en evidencia que el poder de Dios aún existe y que el poder de Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Este niño había tenido una fe tan grande y una convicción tan maravillosa que provocó algo a distancias de donde él estaba. Yo creo fielmente que Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es tan bondadoso y tan misericordioso que utiliza a quien quiera utilizar. Pero lo que más me encanta, iglesia del Señor, es que en esta ocasión, y como esta, muchas otras historias del libro que estoy leyendo en este momento, cómo utiliza a un ser tan pequeñito para hacer algo tan grande. Dígale a la persona que está al lado suyo: Dios te quiere usar. Ahora, ¿qué pasó con este niño? Alguien impactó su vida. Alguien le enseñó y le ayudó a conocer al Espíritu Santo. Alguien estuvo ahí pendiente en los primeros años de vida de este niño y le enseñó a orar, porque ese niño hizo una oración corta pero contundente, Ismael. Este niño hizo una oración que era la oración que el cielo estaba esperando que alguien hiciera para hacer el milagro. Esto me dice a mí, y quiero decirte a ti, iglesia, en esta hermosa noche, que alguien está siguiendo tus huellas. Alguien está siguiendo tu ejemplo. A alguien tú estás impactando. Tal vez tú no tengas en tu Instagram o tú no tengas en tu WhatsApp a más de 5,000 personas que vean tu estado de WhatsApp. Pero quiero decirte que el que está al lado tuyo, a tu izquierda, a tu derecha, adelante, detrás, tu vecino, está viendo lo que tú estás haciendo. Está observando lo que tú estás haciendo. Y hoy quiero decir a alguien que si lo estás haciendo bien, gloria a Dios. Pero si no lo estás haciendo bien y sabes que puedes esforzarte, esfuérzate, porque alguien está viéndote. Y porque podemos impactar positiva o negativamente al que está a nuestro alrededor. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra y estamos constantemente mostrando al Señor. Ahora te digo que te esfuerces por hacer el impacto en aquellas personitas que están tal vez en sus brazos, en aquellas personitas que están al lado suyo, en aquellas personotas que viven con usted, que te esfuerces por impactar de la forma correcta a esas personas. Pero también vengo a recordarte lo que la Biblia dice en el libro de Juan. La Biblia dice, capítulo 15, versículo 8, escuche bien. Si ustedes viven, traducción lenguaje actual, realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Hoy vengo a decirle a la iglesia en el nombre del Señor que se esfuerce cada día más. Porque alguien está viéndote y estamos impactando a alguien. Pero también vengo a decir a la iglesia que te esfuerces por vivir como un discípulo verdadero, porque el Padre está orgulloso de aquellos que se esfuerzan por vivir como sus discípulos. Voy a repetirlo porque tal vez tú tengas que escucharlo. El Padre está orgulloso de aquellos que se esfuerzan por vivir como sus discípulos. El versículo siguiente sigue diciendo: así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Voy a repetirlo: nunca dejen de amarme. Entonces nosotros tenemos que vivir como discípulos del Señor, predicando su palabra y siendo obedientes a sus mandamientos, porque el Padre nos está viendo. Quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo: el Padre te está viendo. Ahora dile: y está orgulloso de ti. Vamos, dígaselo, porque tal vez nadie se lo haya dicho hoy. El Padre está orgulloso de ti. El Padre está orgulloso de lo que haces. El Padre está orgulloso cuando
te alistas para venir a la casa del Señor. El Padre está orgulloso cuando en tu casa te arrodillas para orar. El Padre está orgulloso cuando los sábados sales a predicar. El Padre está orgulloso cuando día tras día te esfuerzas. El Padre está orgulloso de ti. Dije que iba a hablar sobre una expansión asegurada. Y a su nombre. A su nombre. Y quiero pedirle en este momento a Ismael que sea mi colaborador. Ven por acá, Ismael. Sube. Voy a pedirle a Ismael que por favor prenda esta lámpara. Antorcha. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Antorcha. Bien. Digan conmigo, expansión asegurada. Esa nada más. Expansión asegurada. Y quisiera hablarles en este momento de que Dios es un Dios de pacto. Digan conmigo, es un Dios de pacto, Ismael. Ismael va hoy a predicar conmigo. Dios es un Dios de pacto, Ismael. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que ama la expansión. Digan conmigo, ama la expansión. Ama a las personas, y lo voy a decir cada vez que tengo oportunidad de decirlo. Ahora, Dios trabaja con familias, con tu familia, Ismael. Dios trabaja con la familia de Arimira. Dios trabaja con la familia de Livia. Dios trabaja con cada una de nuestras familias. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño que ame a Dios sobre todas las cosas. El libro de Deuteronomio, vamos a ir a la palabra del Señor como base bíblica. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y versículo 9. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 9. Dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Voy a repetirlo, hasta 1000 generaciones. Vamos a pedirle a Ismael que por favor sácala de ahí y la sostengas en tus manos. La primera garantía de la expansión asegurada es el legado. Digan conmigo, legado. Vamos, repitan, legado. La primera garantía de que la expansión sea asegurada es el legado. Repiten conmigo, legado. Un legado que sea perdurable y eterno. No estoy hablando de un legado de una cuenta bancaria con miles de dólares, Suana. Estoy hablando de un legado que es eterno, de un legado que es perdurable. Cuando nosotros dejamos un legado, la expansión ya está asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted deja un legado, cuando usted deja enseñanzas, cuando usted deja claro, ¿qué es lo que tiene que ser sembrado en los corazones? La expansión está asegurada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si esa no te prende, puedes prenderla de acá. Bien. Ahora, quiero que recordemos lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 2 y 7. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Conocemos la historia del pueblo de Israel. Sabemos y conocemos que el pueblo de Israel era un pueblo que había sacado de Egipto. Era un pueblo que había sido esclavo por mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mírenme acá, por favor, que veo que están viendo cómo prendemos las lámparas. Gracias, Ismael.
aquí. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, siendo afligido, siendo azotado por el faraón. Y el pueblo de Israel fue libertado por Moisés. La Biblia dice que durante toda su trayectoria en el desierto, Dios le decía al pueblo: guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos, cumple estas palabras que yo te estoy diciendo. Estas palabras que yo te estoy diciendo, átalas a tu corazón, guárdalas en tu corazón. Pero no solamente eso, le dije que vengo a hablarle de legado. La Biblia dice que Dios le decía: repítelas a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque cuando hablamos de legado, está implícito hablar de las familias y de las generaciones. ¿Alguien está aquí que diga amén? Entonces, cuando hablamos de legado, hablamos de que usted y yo tenemos que dejar la palabra sembrada en el corazón. Ese es el mayor legado que usted puede dejar. La educación secular, en efecto, es un gran legado, pero la formación bíblica que usted le deje a sus hijos, que usted le dé a la persona que está al lado suyo, también es un gran legado. La palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser sembrada ¿dónde? En los corazones. Diga conmigo: corazones. Corazones. Y no estoy hablando solamente de un hijo biológico, sino también estoy hablando de aquellos hijos espirituales, de aquellas personas que están a nuestro alrededor, que tienen que ser enseñados en la palabra, que tienen que ser formados en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que tienen que ser dirigidos conforme a cómo está la palabra del Señor, como son las Sagradas Escrituras. Y a mí me encanta, y si usted me pregunta: Gisela, déjala así, ¿cuál es tu historia favorita, Ismael? Yo te voy a decir que mi historia preferida de la Biblia es la historia de Abraham e Isaac. Y a mí, aquí en esta parte, yo puedo entender que Abraham estaba dejando un legado, o estaba enseñando de la forma correcta a Abraham. Porque ¿cómo es posible que, Abraham a Isaac, ¿cómo es posible que a Isaac lo agarran y lo van a llevar al monte para sacrificarlo, Andrea? Y él va a estar callado. Solamente en una ocasión le pregunta al papá: ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero? Eso me dice a mí que este hombre, Isaac, estaba siendo formado y estaba siendo instruido conforme a la palabra del Señor. Él no estaba solamente recibiendo cualquiera clase bíblica. Estoy hablándoles de un legado que modelaba a Abraham. Digan conmigo: modelaba. La palabra del Señor se modela, se vive. La palabra del Señor tiene que ser transmitida a través de lo que tú y yo hacemos. Nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que son impactadas por cada uno de nosotros, tienen que ser impactados por el modelo que nosotros le damos. Y hoy vengo a decir a la iglesia que el modelo o el legado que le tenemos que dejar a las personas es el legado y la enseñanza de que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, que debemos de buscar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 20: cuando te pregunten, escúchame bien, cuando te pregunten tus hijos qué son estos estatutos, qué son estas cosas, le vas a decir que vivían oprimidos, vivían cautivos, pero yo los liberté. Ahora, si tu padre y tu madre, si alguien que está alrededor tuyo no te cuenta esas maravillas del Señor, o no pudo experimentar esas maravillas del Señor, te toca a ti, iglesia. Voy a repetirlo. Si papá y mamá no está enseñando lo que tienen que enseñar, si a ti no te dijeron, querido hermano, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios bautiza, te toca a ti experimentarlo y hablarlo a las demás generaciones. Que nuestros hijos y que nuestros amigos puedan entender, así como la historia que les conté hace un momento, que cuando alguien está enfermo, hay un Dios que sana, y ese se llama el Señor Jesús. Hay un Dios que liberta.
que nosotros entendamos que nosotros podemos correr a los pies del Señor. Pero ¿cómo hacemos eso de correr a los pies del Señor? Cuando nosotros se nos enseña, aún más Ismael, cuando Hermione y Allison te ven en problemas y ven que Ismael corre a la presencia del Señor, usted sabe lo que van a hacer sus hijas. Cuando tengan dificultades, van a correr a la presencia del Señor. Cuando usted esté afligido y esté angustiado, y sus hijos vean que en medio de la prueba, de la dificultad, usted levanta sus manos y alaba al Señor, van a aprender, digan conmigo, van a aprender que en medio de las dificultades nosotros seguimos alabando al Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando las generaciones venideras aprenden a tener amar a Dios sobre todas las cosas y a vivir conforme a la palabra del Señor, nosotros aseguramos una expansión. ¿Sabe por qué? Porque lo único que le dijo Dios al pueblo de Israel fue: asegúrate de guardar mi palabra. Asegúrate de guardar mi palabra. Y si guardas mi palabra, escucha bien lo que dice la Biblia: te amaré, te bendeciré y te multiplicaré. Dios ama a aquellos hermanos, a aquellos discípulos, a aquellos hombres, a aquellas mujeres de Dios que guardan y que obedecen la palabra del Señor. Y ciertamente Dios va a bendecir a aquellos que se esfuerzan, y Dios va a bendecir a aquellos que dejan, ¿verdad?, que transmiten de lo que ellos tienen para los demás. Dios, escúcheme bien, iglesia, Dios va a bendecirte, y no solamente te va a bendecir poquitito. Dios es un Dios de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere escasez en medio de la iglesia. Dios es un Dios que multiplica al 100 por 1, que multiplica todo lo que nosotros tenemos. Dios lo multiplica, y para que eso sea multiplicado, para que eso pueda ser evidente, nosotros tenemos que dejarle el legado eterno y perdurable, no miles de dólares a las personas, a nuestros hijos, a nuestros discípulos. Tenemos que dejarle la palabra del Señor. Cuando nosotros predicamos y enseñamos la palabra del Señor, amada iglesia, ¿quién le saca de la cabeza a alguien que Dios es el primero cuando esa persona aprendió que Dios es el primero? ¿Quién le saca de la cabeza a alguien que no hay mejor cosa que la presencia del Señor cuando tú has experimentado la presencia del Señor? ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Quién te puede decir a ti, Rosalba? ¿Quién te puede decir a ti, Otilia, que no hay mejor cosa que la presencia del Señor cuando tú has podido experimentar esa presencia del Señor? Es como quien dice: nadie te puede echar cuento. Porque puede ser que estemos cansados, tristes, abatidos, pero jamás de los jamases pensaremos en retroceder. Alguien que diga amén. Jamás de los jamases pensaremos en volver atrás. ¿Sabe por qué? Porque un día, iglesia, alguien te enseñó la palabra del Señor. Un día alguien te dejó el mejor tesoro, que es la palabra del Señor, que es a Dios en tu vida. Mis padres desde pequeña me enseñaron lo que era el diezmar. Desde chiquitita, $1, 10 centavos. Desde pequeña. Y yo quiero decirles que eso a mí, como se me enseñó, jamás se me puede olvidar. Y le testificaba a la pastora hace unos días que Dios mío, cuando es lo primero que tengo que hacer apenas que me cae los millones, los miles, los cientos, ¡ay, Dios mío! Cuando me cae la cuenta bancaria, es lo primero que tengo que hacer. Saco, porque se me enseñó y yo sé que hay que hacerlo así. Y me pasa que no sé si sean ideas mías, que cuando no lo saco de una vez, no es que no lo saque, sino que pagué otra cosa, pagué esto y digo después, no me lo gasto, sino que lo entrego. Yo siento que a mí, lo que me alcanzaba
para hacer muchas cosas y me quedaba disque para los gustitos. Ya no queda nada. Ahora, ¿por qué yo le estoy diciendo esto a ustedes? Porque a mí se me enseñó algo y eso es el legado del cual yo les estoy hablando. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ese es el legado del cual yo les estoy hablando. Voy a repetirlo, Raquel. Ese es el legado, el mayor legado que les puedes dejar a Dalet y a Yolén. Ese es el mejor legado. Cuando usted le deja ese legado, gracias. Cuando usted le deja ese legado a sus hijos, escúcheme bien, ¿sabe por qué yo digo que la expansión está asegurada? Porque ese hijo va a hablar y va a predicar del Dios al que él conoce. ¿Están conmigo? Ese hijo va a predicar sin necesidad que le estén diciendo, ¿sabías algo? Tú tienes que predicar porque la Biblia dice que predica y hagas discípulos. A él no hay que decirle que hay que predicar. Tal vez a veces haya que animarlo, pero ese individuo va a saber lo que tiene que hacer porque fue bien enseñado. Entonces dejemos, iglesia, un legado perdurable y eterno, para que tal vez cuando tú y yo no estemos en Cordero de Amor, sino que estemos en otras naciones, o sea que hayamos partido con el Señor, aquí hayan niños, jóvenes, adolescentes que hayan tenido una buena enseñanza y que sigan con la iglesia, porque tengo que decirles que la iglesia del Señor no se va a detener. La pregunta del millón es: ¿qué legado tú estás dejando? ¿Qué legado tú estás dejando? ¿Estás enseñando a tus hijos a amar a Dios? ¿Estás enseñando a cumplir los mandamientos del Señor? La Biblia dice, estás enseñando a que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Estás enseñando eso? Puede ser que sí estés enseñando eso, pero también puede ser que lo estés diciendo y con nuestras actitudes estemos haciendo otras cosas. Hoy te digo, iglesia del Señor, esfuérzate. Dile que está al lado tuyo, esfuérzate. Esfuérzate por dejar un legado perdurable, un legado eterno. Unas personas por formar discípulos que amen a Dios sobre todas las cosas. Creo que ahora sí puedes levantarlo. Que amen a Dios, quítale lo de abajo. Que amen a Dios por sobre todas las cosas. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor. Pedro, ¿me amas? Dios mío, tú lo sabes. Estoy parafraseando. Y al final le dice Nicole: bueno, si me amas, apacienta mis ovejas. Si decimos amar a Dios, tenemos que tener en nuestra sangre, Pastor Nino, en nuestra sangre la expansión, el predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La expansión y la multiplicación asegura que cuando dejes un legado y ya te jubiles, no vamos a hablar de jubilación ahorita, no estoy hablando de jubilación de la Caja de Seguro Social, estoy hablando de jubilación acá en la iglesia del Señor. Cuando te jubiles, cuando ya no tengas fuerzas, cuando ya no puedas, ya no tengas energía, cuando ya Fernando José no tenga la vitalidad, cuando ya Daniel Andrés no tenga la fuerza, cuando ya estemos ancianos, dejar un legado va a garantizar la expansión. Ahora, quiero hablarles de la segunda. Hablamos del legado, ahora voy a hablarles del relevo. Digan conmigo, relevo. Vamos, dígalo fuerte, relevo. El relevo tiene que ser sí o sí, porque nadie de los que estamos aquí es eterno, Ismael. Y el plan era ponerte ahí a pagar el precio desde que empezáramos, pero sucedieron cosas y no se pudo, para que aquí ya él necesitara, en efecto, un relevo. ¿Alguien por acá? ¿Algún adulto también? Hermano Dorian, venga, por favor. Sosténganme acá. Vamos a hablar de la segunda garantía. Diga conmigo, relevo. ¿Qué es el legado? El legado es lo que tú le dejas. Ahora vamos a hablar del relevo, de la persona que va
a cumplir esta misión. El relevo tiene que ser formado, sí. Igual que Ismael, levántela de ahí. Tiene que ser formado, tiene que ser preparado. Pónganla lo más alto que puedan. Aquí, levanten su mano. Ahí, gracias. El relevo es necesario en todos los ámbitos. ¿Sabe por qué? Porque se cansan. La Biblia dice en el libro de Éxodo 17:9, escúchame bien, que Moisés envió a Josué a la guerra. Y cuando lo envió a la guerra, él estaba desde acá, desde un monte, viendo lo que estaba aconteciendo acá. Y cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel ganaba. Cuando él se cansaba, se agotaba y bajaba sus manos, empezaban a vencer al pueblo de Israel. Levántala de nuevo. Entonces, Josué lo mandaron, como se dice, a frentear desde temprana edad. ¿Sabe por qué? Porque Josué era el relevo. Voy a repetirlo, Josué era el relevo. Josué tal vez estaba como David por allá con los pastores. Con las ovejas, perdón. Josué tal vez estaba por allá todo chiquito, todo flaquito, todo raquítico. Pero Josué era el hombre del relevo. Josué era la persona, el hombre que iba a entrar a la tierra prometida. Era Josué el que iba a cumplir la tarea que había iniciado hermano Dorian. ¿Quién había iniciado? Moisés con el pueblo de Israel. Josué era el relevo. Y dice la Biblia que en el libro de Éxodo que lo enviaron a la guerra. Y cuando estaba allá y sus manos se cansaban, venían dos personajes que levantaban sus manos. ¿Para qué? Porque estaba cansado. Lo sentaron en una piedra y levantaron sus manos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Escúcheme bien. Que el relevo, Josué estaba ya en la guerra siendo preparado. Pero acá estaba el mentor, estaba Moisés, orando con sus manos levantadas y clamando para que Josué tuviera la victoria. Eso me dice a mí que el relevo se prepara. No solamente se envía para la guerra y que vaya y sufra y que usted vaya y mande a su discípulo para allá, para Coivita, o lo mande para San Joaquín, o lo mande por allá solo y usted está en la casa tomándose un café. Si usted va a mandar o va a preparar a alguien, usted tiene también que estar haciendo una oración. ¿Cuánto dices amén? Usted tiene que estar respaldando lo que está haciendo ese relevo. Moisés estaba desde acá, pero Moisés estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Dice la Biblia que la victoria fue ese día de Josué y del pueblo de Israel. Luego de eso, Números capítulo 27, versículo 23. Miren lo que dice la Biblia. Luego de eso, Moisés puso sobre Josué sus manos. Javier, ¿dónde está Javier? Ven, papi. Vas a ser mi segundo pupilo hoy, sí. Moisés puso las manos sobre Josué. Colocó, y luego que colocaron las manos sobre Josué, le dieron el cargo para que él ya empezara. Escúchame, no le dijeron que entrara ya a la tierra prometida. Le puso las manos para que él relevara desde ya a Moisés. Creo que él necesita ayuda. ¿Sostén tú? Sí, sosténla. Quédese ahí. Quédese ahí. Dice el hermano Dorian, estoy cansado, Gisela. Ya necesitaba relevo, déjame sentarme. Escúcheme, esto que está aquí representa el relevo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dorian sale a predicar, hay alguien, Dorian, que está viendo lo que tú haces. Y son los que están creciendo. Y esos que están creciendo, esos jóvenes, son el relevo. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, no hay expansión que la detenga a nadie. La expansión está asegurada, porque no podemos morir, nos podemos cansar, Dorian. Pero hay una generación que se levanta. Puedes sentarte, Dorian, quédate aquí. Hay una generación que se levanta. Y ¿sabe algo? Es necesario
¿Por qué es necesario, Gisela? Porque a veces es momento de pasar la antorcha. Diga conmigo, pasar la antorcha. La pregunta es, ¿estás listo para pasarle la antorcha a alguien? Vamos a preguntarle a Ismael. Porque acá usted pudo ver algo. Acá yo lo que yo hice fue que yo llamé a Javier para que Javier relevara al hermano Dorian. ¿Están conmigo? Ismael, vamos a hacerle una pregunta a Ismael. Ismael ya está viendo entre el pueblo. ¿Hay alguien, y escúchame porque necesito que entienda esto como algo espiritual, hay alguien que está listo para relevarlo? No me conteste. Hay alguien que está listo y que está siguiendo sus pasos y que cuando usted diga chao, que te vi, hay alguien que va a agarrar y va a tomar la tarea que el Señor le ha encomendado. La tarea la tenemos nosotros. Moisés estaba preparando a Josué y Moisés lo preparaba y Josué estaba ahí viendo lo que él tenía que hacer. Y es necesario que nosotros estemos preparando un relevo. ¿Cuántos dicen amén? Este año es el año de la expansión. Pero si hablamos de expansión, hablamos de multiplicación, de crecimiento, de ensanchamiento. Y eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, eso va a continuar de generación en generación, en generación en generación. Y el mundo sabe qué hacer y a quién tiene que impactar para entonces desvirtuar a la iglesia. ¿Alguien está conmigo? El mundo sabe que los jóvenes y nuestros niños son el futuro de este país y del mundo. Y el mundo, como sabe eso, usted sabe lo que está haciendo. Está metiendo cualquier clase de porquería a YouTube, cualquier clase de tontería en la televisión, cualquier clase de tontería en todos los lugares. Es más, cuando quieren promover alguna campaña sobre algo, primero lo mandan a las escuelas. Queremos promover algo sobre el uso del semáforo, va a cambiar algo en alguna fiesta o algo, lo mandan a las escuelas para que los niños la aprendan y eso pasa de generación en generación. Ya, en la escuela se enseñó que en el año 2019, si no me equivoco, ¿verdad? El COVID. Ya eso lo enseñan porque lo que usted quiere que perdure se tiene que enseñar. Si usted no enseña, no perdura absolutamente nada. ¿Quién va a escuchar lo que tenemos que hablar si nosotros no hablamos y no enseñamos y no preparamos el relevo generacional? La iglesia va a seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia va a seguir expandiéndose. ¿Estás cansado, Javier? No, ¿verdad? Ese es un joven, adolescente, niño fuerte. Todavía no sabemos en qué etapa estamos. Miren esto. Ismael, ¿estás cansado? Quiero contarles algo rápidamente. Encontré un artículo que decía lo siguiente: en la antigua Grecia, los corredores competían en una carrera de relevo que se llamaba lampadedromía. En la carrera, los corredores sostenían la antorcha en la mano y se la pasaban al siguiente corredor hasta que el último integrante del equipo cruzara la línea de llegada. El premio no se le otorgaba al que corría más rápido, sino al que llegara con la antorcha encendida. Y quiero hacer algo simbólico en este momento. Esta antorcha que está aquí tiene que ser pasada a la siguiente generación encendida. Diga conmigo, encendida. Esto que está aquí es el mensaje del evangelio. Esto que está aquí es lo que usted le pasa y no se lo puede pasar apagado. Tiene que pasarlo a la siguiente generación encendido. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Usted no puede descuidarse. Ismael no puede descuidarse. Ismael no puede permitir que esto se le apague. Porque si se le apaga a la antorcha, no vamos a apagársela. No vamos a apagársela. No puede pasar esta antorcha apagada. ¿Usted me está entendiendo? La antorcha es el simbolismo de la palabra del Señor. Y usted pasa y no es el que corre más rápido. No es el que llega primero. Es el que llega con la antorcha encendida. ¿Me está escuchando?
es el que llega con ese mensaje del evangelio vivo. Y para eso usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Usted no puede pretender predicar sin el Espíritu Santo. Usted no puede pretender transferir, hacer una transferencia de vida, hacer una transferencia de espíritu si su espíritu está apagado. No se puede, iglesia. Usted lo que va a transmitir tiene que ser algo que esté encendido. ¿Hay alguien encendido en esta casa, Cordero de Amor? ¿Hay alguien que esté encendido o que entienda que tiene una tarea? Ismael, llama a tu relevo. Vamos a hacerlo tal como lo dijo Ismael. Me voy a extender por culpa de Ismael en el mensaje. Pastor Nino lo llamaron. Ya todos deben de saber por qué nos vamos a extender. Vamos, Pastor Nino. Oiga, pero no, yo creo que tengo que retractarme. El Pastor Nino, usted lo ve con un color blanco en el cabello, pero ahí hay energía. ¿Cuántos dicen amén? Pásale la antorcha encendida al Pastor Nino. Ahí está. Gracias, Ismael. Puedes sentarte. La antorcha tiene que estar encendida. Digan conmigo, encendida. Ahora, es tu responsabilidad. Voy a repetirlo. Es tu responsabilidad. Dígalo conmigo. Es mi. Vamos y termino. Es mi responsabilidad. Esa es la garantía. La palabra del Señor es comparada como una antorcha, una lámpara, una antorcha que tiene que estar siempre en lugares donde alumbre. Mire, quiero decirles que tenemos una gran responsabilidad. Digan conmigo, tengo una gran responsabilidad. Tengo una gran responsabilidad y esa responsabilidad es que yo debo de esforzarme todos los días, todos los días, todos los días. Voy a repetirlo, todos los días de nuestra vida. Tenemos que esforzarnos para que el mensaje del evangelio pueda ser predicado y transferido a más generaciones. Me gustaría en este momento llamar a Anabela. Ven, Anabela. Ven, Anabela. Corre, Anabela, corre. Y que el Pastor Nino le pueda pasar a Anabela la antorcha. Acérquense un poquitito. Hazte un poco para acá. Ven, Javier. Me gustaría llamar a Vanessa. Ven, Vanessa. Corriendo, 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 corriendo. Ponte ahí al lado de Javier. ¿Qué nosotros podemos visualizar aquí? Nosotros podemos ver aquí a personas útiles para el reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí están hombres y mujeres útiles para el reino del Señor. Aquí también hay varias generaciones. Si yo llamo a Eliana, todavía otra generación de las más pequeñas. Y nuestra tarea es que nosotros podamos asegurar la expansión pasando la antorcha del evangelio a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros discípulos encendida. Dice la Biblia que si vivimos, como le decía en el pasaje del inicio, si vivimos conforme a como un discípulo verdadero, el Padre se orgullece de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted se alegra, pero yo leo esa palabra y yo digo, yo necesito que el Padre se sienta orgulloso que estoy viviendo como una verdadera discípula del Señor. Y para ir terminando, quisiera decirles que dejando el legado correcto, dejando la enseñanza correcta, pasando la antorcha al relevo generacional, la iglesia del Señor jamás, escúchame iglesia, jamás de los jamases se va a detener y va a poder ser vencida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor va a ser predicada
aunque usted tenga un pupilo, tenga un discípulo o no lo tenga, porque la palabra del Señor va a seguir siendo predicada. Pero hoy quiero decirle a la iglesia Cordero de Amor que si este es el año de la expansión y usted se enfoca en enseñar la palabra del Señor, en dejar enseñanzas verdaderas, en venir y prepararse en la escuela del ministerio, en venir y formar discípulos, nosotros de aquí no nos detiene nadie. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada y como a Dios le agrada. Dios es un Dios de generaciones. Dios no trabaja con poquitas personas. Pásale la antorcha a Vanessa. ¿Puedes sentarte? Puedes sentarte, Javier. Ahora, quisiera concluir diciendo lo siguiente. ¿Por qué hacemos todo esto? Gisela, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que yo enseñe, me preocupe por todo esto que estás hablando? Porque el mundo necesita que se levanten hombres y mujeres que procuren, en medio de tanta maldad, hacer lo correcto para que la expansión y el reino del Señor pueda ser vivido como fue experimentado por todos estos hombres y estas mujeres de los cuales nos habla en la Biblia. Yo no sé usted, pero yo creo que tengo un Dios que sana. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un Dios que liberta. Yo tengo un Dios que hace cosas maravillosas. Yo tengo un Dios que puede hacer que Vanessa de sus labios pueda profetizarle a toda la casa Cordero de Amor. Yo sé que Dios lo puede hacer. La pregunta es, ¿está usted convencido que Dios todavía lo puede hacer? ¿Es usted convencido que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos? La Biblia declara en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 9, lo siguiente. Así como el Padre me ama a mí, yo también los amo a ustedes. Pónganse de pie, por favor, ahí donde están. Y hoy vengo a decirlo, a finalizar, diciéndole a la iglesia de que nunca, 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 jamás dejemos de mostrar cuánto nosotros amamos a Dios. Y nosotros amamos a Dios y lo mostramos de acuerdo a lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer algo. Sé que tenemos Santa Cena, pero prometo no demorar. Quisiera que pasáramos acá y que pasáramos en orden. Quiero a los niños primero, luego quiero a los jóvenes, luego quiero a las damas y a los caballeros. Venga rápidamente porque me gustaría en este momento que oremos. Niños adelante, jóvenes, rápidamente. Aquí adelante, por favor.